función era la parcial de esa función respecto de x por el vector unitario y más la parcial de esa función respecto de y por el vector unitario j en su forma componente, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto dijimos que era la derivada de la parcial de x de esa función? 2x y 2y, ¿no? Y así estaría, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, ahora que yo quiero saber el gradiente en un punto en particular, en el punto 1, 2, en este punto, yo quiero saber cuál es el gradiente en este punto de mi función. El gradiente se aplica a puntos del dominio, ¿no? Entonces, nada más hago una sustitución. Gradiente en el punto 1, 2 es igual a sustituir la x por el 1 y el 2 por, la y por el 2, ¿no? Y esto, vean lo que me resulta en 2 veces y más 4 veces j, ¿no? Y esto es un vector que parte de qué punto. Este vector, ¿de qué punto parte? 0, 0. No. Del 1,2. Este vector parte del 1,2. Vean, este punto se llama 1,2 y este vector es el vector gradiente. Me está diciendo, muévete 2 unidades para x. Acá está la dirección de x. Me dice, muévete 2 unidades, 1, 2. Aquí está, 2 unidades para x y 4 unidades para j, ¿no? Entonces, si ya me moví de aquí a acá 2, luego 1, 2, 3, 4. Por eso la suma de sus componentes me da el vector resultante. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí todos? Sí. Entonces, de manera general, jóvenes, cuando ustedes apliquen el gradiente, escuchen, cuando ustedes apliquen el gradiente a un punto de una función, el resultado es un vector en el plano XY. Y lo que les está diciendo es lo siguiente: si ustedes se mueven en esa dirección, aquí estamos moviéndonos en este punto, ¿no? Vamos a hacerlo. El gradiente nos dice, les di la definición. ¿No les dicté la definición? ¿Qué dice la definición? Sí. Del gradiente. Yo no lo tengo ahorita. Vean, acá estoy evaluando. Voy a evaluar otros puntos. Me dice que el gradiente de un punto, escuchen, el gradiente de un punto me está indicando en la dirección, la dirección en la que me tengo que mover para que la salida roja de mi función sea la máxima. Eso es lo que dice el gradiente de una función. Que si ustedes se mueven, si están analizando este gradiente y les dice muévanse para acá, porque me puedo mover para acá, para allá, para acá, para acá, para todos lados, ¿no? Pero nada más me está dando una dirección en este punto. Me dice, debes de moverte en esta dirección para que la salida de tu función experimente el cambio máximo. ¿Sí me di a entender? Eso es lo que significa, en palabras sencillas, el gradiente de una función en un punto del dominio. Que la dirección en la que te tienes que mover para que la función crezca lo más rápido posible. Entonces, ahí puse varios ejemplos de lo que son gradientes. De hecho, si lo vemos en 2D y quitamos tantito la función, vean, si lo vemos en 2D, ahí sí se le conoce como ¿qué? Como un campo vectorial, un campo que está compuesto de vectores. ¿Sí? El gradiente otra vez se aplica a cada uno de los puntos del dominio de la función. Y aparte, vean que es perpendicular a las curvas de nivel. Aquí en esta curva de nivel pasa una recta tangente que toca a este punto naranja y esa recta tangente es perpendicular al gradiente de mi función. ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces eso es el gradiente de una función. Más adelante lo vamos a ocupar mucho más y si no lo entienden pues va a estar canijo. Ahora sí, pasemos rápidamente a
derivadas direccionales. Bueno, antes de derivada direccional. Antes de derivada direccional, el gradiente de la función también tiene magnitud, escriban eso, magnitud, norma o distancia de un vector. Magnitud, norma o distancia de un vector. Magnitud, norma o distancia de un vector. Porque este vector, vean, este vector que es el vector gradiente, tiene una distancia bien particular. Yo ya sé sus componentes, estas son sus componentes, pero yo no sé cuánto mide ese vector. Y eso, cuando ustedes escuchan estas tres palabras, norma, magnitud o distancia, está haciendo referencia a lo mismo, a cuánto mide, ya sea un segmento o un vector, a cuánto mide. Entonces, ¿cuánto mide esto? ¿No? Entonces, para obtener eso, si tenemos nosotros un vector, de las componentes que sean, ese vector, ¿cuántas componentes tiene? Una, dos. Pero un vector puede estar compuesto por infinidad de componentes, ¿no? Puede tener la componente x1, x2, x3, hasta xn. Nosotros nada más estamos siempre encajonados en este mundo en 3 dimensiones, ¿no? Aunque matemáticamente se puede trabajar con vectores de más dimensiones, ¿no? Entonces, sea cual sea un vector, sean cual sean sus componentes, hacer su norma, magnitud o distancia es hacer esta notación. Una dobles líneas paralelas, dobles líneas verticales, perdón, y esto está diciendo la norma de este vector sigue que va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, o sea, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta x sub n al cuadrado. ¿Sí? Esa es la definición de norma, magnitud o distancia de un vector en nuestro caso particular que tenemos este. ¿Quiénes son sus componentes? Su componente es 2 y su componente es 4. Nada más es un vector de 2 componentes, ¿no? El i y el j simplemente me están haciendo referencia hacia dónde se tienen que mover, ¿sí? Entonces su componente de este vector, yo tengo un vector que es el vector gradiente, que sus componentes son 2,4, ¿no? Entonces obtener, si mi vector es igual a 2,4, obtener la norma de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí o no? Y esto es raíz cuadrada de 20 o 4.47. ¿Y eso qué significa? El 4.47 significa cuánto mide este vector. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Sí. 4.47. Eso es norma, magnitud o distancia de un vector. Incluso si tuvieran un vector tridimensional en el espacio, es lo mismo, nada más tendría 3 componentes, las 3 elevarlas al cuadrado, sumarlas y ponerles una raíz. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, la voy a dar por hecho que ya están entendiendo. Luego, después de eso, después de norma, magnitud o escriban esta definición. Es una entre gradiente y magnitud. Entre gradiente y magnitud. Dice, el gradiente es un vector que apunta en la dirección del crecimiento más rápido de la función.
el gradiente es un vector que apunta en la dirección del crecimiento más rápido de la función, en la dirección del crecimiento más rápido de la función, con una magnitud que representa la tasa de cambio en esa dirección, con una magnitud que representa la tasa de cambio de en esa dirección, con una magnitud que representa la tasa de cambio en esa dirección, y siempre es perpendicular a las curvas de nivel, y siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Entonces acá, para abordar derivada direccional, jóvenes, para abordar derivada direccional tienen que saber primero producto escalar. Se llama producto escalar, producto punto o producto euclídeo. Cuando escuchen estos tres, producto escalar, producto punto o producto euclídeo, se está haciendo referencia exactamente a lo mismo, y que es la multiplicación entre vectores. Si ustedes tienen un vector A de componentes A1, A2, A3, y tienen un vector B de componentes B1, B2 y B3, vayan anotando, porque quiero acabar. Es que el jueves, ¿qué creen? Ya no me va a dar tiempo el jueves, o sea, como no tengo cómo proyectarles, me es bien difícil dibujarlo. Entonces quiero explicarles la derivada direccional ahorita, por eso voy a ir muy rápido ahorita, porque el jueves ya no me da tiempo. No, o sea, no lo van a entender en 2D. Producto escalar, producto punto, producto euclídeo. Hacer el producto escalar, producto punto o producto euclídeo entre dos vectores, siempre como resultado nos otorga, su resultado es un número escalar. Y ese número escalar va a ser la multiplicación de componente a componente y todo sumándolo. Quiere decir, hacer A por B es igual a hacer la multiplicación particular de A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. En el caso de que nuestros vectores tuvieran tres componentes, en el caso de que tuvieran dos, nada más son dos, ¿no? Son dos multiplicaciones y una suma. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Sí o no, James? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es producto punto euclídeo o escalar. Otro concepto antes de abordar el ejemplo de derivada direccional es el de... Otro concepto se me está viendo. ¿Cuál? Es el de... vector unitario. Vector unitario, importantísimo. Escriban. La relación entre la norma y vector unitario. Relación entre norma y vector unitario, como un subtítulo, por así decirlo. Relación entre norma y vector unitario. Ahora sí, punto y aparte, un vector unitario es un vector cuya norma es exactamente 1. Un vector unitario es un vector cuya norma es exactamente igual a 1. Si tenemos un vector V, podemos convertirlo en un vector unitario, en un vector unitario, dividiendo cada componente del vector entre su norma. Otra vez, un vector unitario es un vector cuya norma es exactamente igual a 1. Quiere decir que su magnitud es 1. Punto y seguido, si tenemos un vector V, como en este caso, vean, aquí tenemos un vector V, podemos convertirlo en un vector unitario dividiendo cada componente del vector entre su norma. Vean,
¿Qué fue lo que, o sea, en términos matemáticos o en sintaxis matemática, ese texto que les acabo de dictar es esto? Podemos encontrar un vector unitario U, por eso le llamamos la U, para hacer hincapié que es un vector unitario, ¿no? Es igual a tener un vector cualquiera de cualquier cantidad de componentes y cada uno de sus componentes dividirlo sobre la norma de ese vector. Ya teníamos este ejemplo, ¿no? Este vector, ¿cuáles eran sus componentes? 2,4. Entonces tenemos, para convertir ese vector en unitario, ese vector verde en unitario, porque ahorita mide 4,47, pero yo quiero que mida 1. Entonces necesito encontrar las componentes que conjuntas me hagan la longitud 1. ¿Sí me entienden? Entonces el vector era 2,4. ¿Sí o no? Dividiéndose sobre su norma, y la norma ¿cuánto vale? 4,47, ¿no? Entonces me dice que cada una de sus componentes debo de dividirlo sobre 4,47. Hagan esa operación. 2 sobre 4,47, 4 sobre 4,47. Aquí ¿cuánto da? 0,4 y acá da 0,8. ¿Sí o no? ¿Sí?